Buenos días a todos y a todas. Les doy la bienvenida en nombre de la Cámara de Comercio Italiana en Argentina. Eh, hoy vamos a hablar de un tema que seguramente a más de uno nos tiene un poco mareados, ¿no? La ciudadanía italiana ius sanguinis y los recientes cambios en la legislación. Como muchos sabrán, en marzo de este año se modificó la normativa, lo que generó muchísimas dudas. Así que bueno, para despejarlas, qué mejor que contar con especialistas en el tema. Hoy nos acompañan nuestros socios del estudio Santillán Rafañelo, quienes coorganizaron con nosotros este encuentro. Por lo que les damos un especial agradecimiento al doctor Mariano Santillán Rafañelo, que hoy nos va a ayudar a entender qué está pasando con todo esto y qué deberíamos tener en cuenta, básicamente. Así que sin más, te doy la palabra, Mariano, gracias. Bueno, gracias Aldana. Bueno, buen día para todos quienes están asistiendo y se están incorporando a este webinar. Bueno, estuvimos charlando con la Cámara hace un tiempito como para pensar la posibilidad de poder organizarlo, a quienes les agradezco, quienes aceptaron la propuesta de hacerlo. Y también agradecerles porque inicialmente ellos hacen mucho, obviamente, para los que son socios de la Cámara, y en esta oportunidad ellos decidieron directamente abrirlo al resto de la comunidad y de manera gratuita y desinteresada, teniendo en cuenta, bueno, nada, que es un tema bastante complejo, primero de entender, muy sentido por toda la comunidad italiana también, que genera muchas dudas. Entonces, esta acción de parte de la Cámara es, bueno, la reconozco y es muy generosa, así que muchísimas gracias. Esto acá están preguntando si va a quedar grabado y sí, entiendo que sí, no sé después eso si se puede pedir o no, pero igual así creo que en este momento estamos, nos dirá Agustín, ahora yo hago las presentaciones con todos, también está en el Instagram del estudio, así que va a quedar grabado también para que después lo puedan ver. Bueno, teniendo en cuenta esto, yo me voy a presentar. Mi nombre es Mariano Santillán Pañuelo, soy abogado, tengo 42 años y desde los 25 básicamente me dedico, antes incluso de recibirme unos meses antes, a todo lo que tiene que ver con derecho de nacionalidad y en particular a ciudadanía italiana. Así que ya van 17 años de trabajar con este derecho que para mí es hermoso, muy lindo y que bueno, este año ha tenido grandes modificaciones respecto a lo que tiene que ver con la ley, que ahora vamos un poquito a charlar. La idea no es que sea algo completamente técnico, como si estuviéramos hablando solamente con colegas y abogados, sino tratar de un poco bajarlo a nivel un poco más coloquial, que ustedes puedan hacer consultas. Y básicamente la idea un poco de la charla de hoy es poder transmitirles a ustedes y que quede claro, primero, ¿por qué los descendientes de ciudadanos italianos o italodescendientes o italianos nacidos en el extranjero podíamos obtener la ciudadanía italiana al menos hasta marzo de este año con la salida de este decreto? Que se comprenda el motivo del por qué y qué ha pasado con este decreto, qué es lo que ha cambiado, cuáles son las condiciones que se han modificado y básicamente un poco qué es lo que se viene de ahora en más. Muchos habrán visto que ha salido una sentencia de la Corte Constitucional la semana pasada, que esa sentencia también ha generado mucha viralización en redes respecto a las noticias, pero que no es del todo tan cierto que esto se haya terminado y que ya ahora todo el mundo puede obtener la ciudadanía sin ningún tipo de problemas. Pero bueno, esto es un poco lo que vamos a charlar y después les vamos a dar también la posibilidad de que ustedes puedan hacer consultas respecto a casos particulares o dudas que ustedes tengan, y si nos queda tiempo al final abriremos un poco el micrófono para que cada uno pueda exponer algún caso un poco particular, pero bueno, ahí en el chat pueden ir haciendo las consultas, que cada X cantidad de minutos haremos un parate, las iremos leyendo y las iremos respondiendo. Bien, dicho esto, voy a presentar a compañeros míos del estudio que se encuentran acá presentes y que simplemente en unos 10 segundos se presentará cada uno qué es lo que hace acá con nosotros en la oficina y su título. Así que bueno, voy por Gonzalo Pelati. Hola, buenos días. ¿Cómo te Hola. va? Mi nombre es Gonzalo Pelati, soy abogado, estudié en la UBA, también cursé una maestría en Derecho Internacional Privado en la UBA. Hace más de 6 años que estoy en el estudio
Primeramente estuve en el sector de legales y de análisis legal de los casos y ahora estoy en el sector de genealogía, que se encarga básicamente de investigar tanto en Argentina como en Europa eh, la documentación necesaria para el trámite y el lugar de origen cuando se desconoce, ya sea buscando en los archivos estatales, comunales o en parroquias o en sucesiones, diferentes tipos de archivos cuando las personas no tienen información o documentación necesaria, ya sea para presentar en el juicio o en el consulado, yo me encargo de tratar de localizar esa documentación. Gracias, Gonzalo. De hecho, es algo que nos une porque es bastante lúdico. Sí, y Buscar además soy documentación. aficionado a la genealogía hace más de 20 años y bueno, junto con Mariano y con su ayuda, tratamos de resolver los casos que no, donde las personas no cuentan con los documentos necesarios para el trámite. Y aparte es muy lindo también, más allá de que la persona pueda obtener la ciudadanía, entregarle documentación digamos, de información desconocida de sus antepasados, ¿no? Por dónde estuvieron y qué hicieron, a qué se dedicaban y demás. Gracias, Gonzalo. Bueno, Nada. Victoria Testa. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, mi nombre es Victoria Testa, yo soy abogada de la UBA, soy magíster en Derecho Empresarial, soy coordinadora, me encargo de los procesos y la parte legal y hace 5 años que comparto acá en este estudio con todos. Gracias, Victoria. Alessia Lucchini. Buen día a todos. Soy graduada de la Universidad de Milán en Ciencias Internacionales e Instituciones Europeas. En el estudio actualmente me encargo sobre la viabilidad legal de todos los casos que van llegando, ver la alternativa que tienen tanto para el consulado como para la sede judicial y también toda la parte que tiene que ver con naturalizaciones, actas extranjeras, un poco más que nada sector legal es completo. Gracias, Alessia. Lucía Cecatto. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, mi nombre es Lucia Secato, soy egresado de la Universidad Nacional de La Plata, periodista y licenciada en Comunicación Social. Y mi trabajo dentro del estudio es el área de clientes y además principalmente todo el tema relacionado con FASTIC, hijos menores de edad, matrimonio, inscripciones al aire y todos los trámites de matrimonio de aquellos matrimonios celebrados después de 1983 que tienen que hacer a través del portal del Ministerio del Interior. Gracias, Lucía. Carolina Barbería. Bueno, buen día a todos. Soy Carolina, dentro del estudio estoy en el área de las legalizaciones y además soy traductora pública italiana, egresada de la Universidad de la UBA, con lo cual estamos siempre traduciendo todo lo pertinente para los juicios, todo lo que es prueba. Gracias, Caro. Joaquín Romero. Buen día a todos, mi nombre es Joaquín Romero, soy abogado, egresado de la Universidad Nacional de José de Paz. En el estudio me encargo del área judicial, llevo adelante todos los procesos judiciales que se desarrollan en Argentina, más que nada los procesos donde hay que rectificar actas y para que en la sentencia guarden congruencia con toda la documentación para que después eh, nuestros clientes puedan llevar toda la documentación en debida forma ante el consulado, ante la justicia italiana. Gracias, Joaquín. Y bueno, también nos acompaña Giacomo Baraldo, que Giacomo te dejo la presentación a vos, abogado italiano. Sí, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Soy Giacomo Braldo, estudio jurídico en la ciudad de Imperia. Me recibí en la Universidad Católica de Milano con una tesis sobre el derecho del trabajo en Argentina comparado con Italia. Después realicé algunas pasantías sucesivamente en Argentina, algunos estudios jurídicos y empresas italianas. Soy de esta Cámara, te agradezco siempre por la oportunidad y desde incluso con el colega Mariano Santillana Faniello y ya desde hace años me dedico a la materia de ciudadanía, realicé también, participé como profesor visitante también en un curso dictado por la Universidad Nacional de Rosario en competencia específica en la adquisición de la ciudadanía italiana. Gracias, Giacomo.
Bueno, es importante, digamos, destacar que Giacomo es quien básicamente lleva los casos en Italia y que tiene la firma en los casos que hacemos por vía judicial. Y no me quiero olvidar de Agustín, que nos está haciendo el soporte, Agustín Pazzi. Bueno, te dejo a vos la presentación, Agustín. Bueno, Agustín Pazzi es mi nombre, soy coordinador administrativo del estudio, actualmente soy estudiante de la carrera de Dirección de Negocios en la Universidad, en la UCES, y bueno, estoy para ayudarlos. En principio, si quieren tener consultas en el chat, las pueden hacer, nosotros las vamos a estar anotando y en el momento indicado, cuando Mariano lo disponga, les vamos a ir respondiendo. También para la gente que está en Instagram en la transmisión, que veo que son varios, si tienen alguna consulta, también la vamos a estar anotando. Esto es una transmisión por Zoom, así que tal vez Mariano no esté tan atento a las consultas que estén vía Instagram, pero nosotros quédense tranquilos que las vamos a estar anotando Entiendo. exacto. Y se las vamos a ir pasando a Mariano para que la pueda abordar. Ahí va. Bien, gracias, Agus. Bueno, listo entonces, todos presentados, creo que no me queda nadie. Entonces, bueno, la idea era un poco comenzar, digamos, un poco la idea del webinar era pasado, presente y futuro, ¿no? O sea, justamente el decreto de la ciudadanía lo que hizo fue limitar profundamente la reforma, pero vamos a empezar un poco con el pasado y, digamos, entender cómo llegamos a este decreto. Respecto a lo que tiene que ver con el pasado, y por lo menos hasta el día 27 de marzo de este año, yo les voy a hacer un pequeño reasunto, un pequeño resumen de, digamos, qué decía la normativa y por qué básicamente nosotros, ciudadanos argentinos, por lo menos los que nacimos aquí, ciudadanos argentinos, y por supuesto de otros países de Latinoamérica, podíamos, ¿sí? Hoy en día se puede solamente hasta hijos y nietos, ¿sí? Pero previo al 27 de marzo, cualquier persona que naciera en el exterior, en tanto y en cuanto descendiera de un ciudadano que fuera ciudadano italiano, en líneas generales, se decía que no había límites generacionales, en principio. Pero vamos a ver un análisis previo de lo que tiene que ver con la normativa. En Italia hubo 3 leyes, o mejor dicho, sí, hubieron 3 leyes, la del 92 sigue todavía en la actualidad, con estas modificaciones del decreto, pero básicamente desde que se crea el Estado italiano, digamos, se crea en 1861 como tal, antes eran estados diferentes que se unifican y comienza a ser el Reino de Italia. Y en 1865 dicta su primer Código Civil, y en este primer Código Civil es donde se establece por primera vez y se habla acerca de la ciudadanía italiana. Esta normativa básicamente decía algo muy concreto que hasta el día de hoy se mantiene, que es que decía algo así como, es italiano el hijo de italiano. Lo hacía de forma genérica masculina, porque era un poco las tradiciones y costumbres imperantes de la época, que por suerte hoy ya han cambiado, ya hace muchos años, pero lo decía de ese modo. Desde 1865 pasaron muchos años, llegamos hasta el año 1912, un año que básicamente Italia, digamos, saca de ese Código Civil la normativa de la ciudadanía y establece una nueva normativa, ya directamente en una ley de ciudadanía, y de alguna manera vuelve a repetir un poco el concepto de lo que decía el código anterior, de 1865. Es italiano el hijo de italiano, ¿sí? Entonces, también lo hacía de forma genérica masculina. Ya en 1992 se reforma por última vez la ley de ciudadanía italiana y vuelve a decir básicamente lo mismo. Es italiano, nada más que acá le agrega el género femenino, el hijo de padre o madre italiano. Bien, o sea que durante todas las leyes de ciudadanía, desde que Italia empieza a legislarlas, lo que sucede es que Italia dice, es italiano el hijo de italiano. Es por esta frase, ¿sí?, por la cual nosotros, italodescendientes, podíamos obtener la nacionalidad. O sea, cuando se dice que, digamos, nosotros podemos obtener la nacionalidad por ser descendientes de italianos, no es que yo la obtengo a través de mi abuelo, no es que yo la obtengo a través de mi bisabuelo, o no es que yo la obtengo a través de mi tatarabuelo. Acá no voy a hacer distinciones acerca de hombres y mujeres, porque después hubo un fallo que en todo caso después podremos ir y volver, donde la justicia italiana reconoce, si bien no se ha cambiado legislativamente la parte donde solamente habla de
hombre en las leyes más antiguas, ya la justicia reconoce que las mujeres también podían transmitirla, el famoso caso de 1948, entonces vamos a hablar de hombres y mujeres por igual. Pero bueno, volviendo al tema. No es que yo, descendiente, pueda obtener la ciudadanía por mi abuelo, por mi bisabuelo o por mi tatarabuelo. De acuerdo a lo que dijeron las diferentes leyes, ¿sí? Las generaciones se van transmitiendo la ciudadanía se va transmitiendo generación por generación. Es decir, en tanto en cuanto el italiano originario no haya renunciado a la nacionalidad italiana, o bien no haya adquirido una nacionalidad extranjera, que en aquella época le hacía perder la propia, recordemos que recién Italia acepta la doble nacionalidad en 1992, y por tal motivo, anteriormente, adquirir una nacionalidad extranjera para Italia implicaba automáticamente perder la propia, ¿sí? Entonces, un italiano que se naturalizaba argentino, por ejemplo, automáticamente perdía la ciudadanía italiana adquiriendo la extranjera. Pero suponiendo que esto no acontezca, donde acontecía en la menor cantidad de casos, donde el italiano venía y se naturalizaba argentino, tuvo a su hijo, supongamos, vino a la Argentina, tuvo a su hijo en 1890, según el Código Civil de 1865, que decía, es italiano el hijo de italiano. Entonces, ¿qué pasaba? Esa persona, hijo, que nacía en Argentina, automáticamente, como decía la ley, era italiano. ¿Por qué? Porque la ley de ese momento decía, es italiano el hijo de italiano. No decía, es italiano en tanto y en cuanto haga un registro en el consulado, o es italiano en tanto y en cuanto dé un examen que diga tal cosa, o es italiano con una condición. No, es italiano el hijo de italiano. Entonces, automáticamente se transmitía esa nacionalidad. Después, ese bisabuelo, ¿sí?, tenía otro hijo en la Argentina, ya sería la segunda generación del italiano, supongamos que lo tenía en 1915, ya la ley que se aplicaba era la ley de 1912. Recordemos que hubo 3 leyes, 1865, 1912 y 1992. Esa persona nace en 1915, entonces la ley de 1912, ¿qué era lo que venía a decir? Es italiano el hijo de italiano. Ese nacido en Argentina nació de un italiano también nacido en la Argentina, porque le vino transmitida por su padre, que vino de Italia y que vino acá a la Argentina y tuvo un hijo acá. Entonces, es de este modo que se va transmitiendo generación por generación hasta llegar al día de hoy la ciudadanía italiana. Por eso es cuando, por ahí han leído muchas veces las páginas del consulado o algunas otras páginas donde hablan de la ciudadanía, cuando hablan de que no tiene que haber saltos generacionales, un poco tiene que ver con esto, tiene que ver con que justamente la ciudadanía se transmite generación por generación, siempre es de este modo. Ahí veo que están haciendo algunas preguntas, así que ahora en un ratito vamos a ir a responderlas un poco más. Bien, entonces, básicamente la ciudadanía italiana se transmite generación por generación y de este modo es como llegamos nosotros, los argentinos, a poder obtener esta ciudadanía. Esto tiene que ver con una raigambre histórica que Europa, digamos, cuando empezaron los estados a organizarse, y en esas primeras leyes de ciudadanía tenían que ponerse a pensar cómo establecerlas, Europa era un continente donde expulsaba personas, ¿sí? Era un continente en el cual lo que había era emigrantes, y América era un continente donde nosotros recibíamos inmigrantes. Entonces, cada uno adoptó sistemas jurídicos distintos. Europa adopta el derecho de sangre, ¿por qué? Porque las personas estaban yendo, vamos a hablar de Italia particularmente, pero esto también lo hizo España, lo hizo Francia, lo hizo Portugal, lo hizo Alemania, básicamente todos adoptaron en líneas generales, con más y con menos diferencias, el derecho de sangre. ¿Y cuál era la idea de Italia en ese momento? Mantener los lazos con sus hijos que se estaban yendo. Y nosotros, en América, era al contrario. ¿Qué sucedía? Nosotros recibíamos personas. Entonces, acá adoptamos el derecho de suelo. Nace en Argentina una persona y esa persona va a ser considerado ciudadano argentino. Si yo fuera una mujer y estuviera embarazada y me cruzo el Uruguay y tengo a ese hijo en el Uruguay, va a ser uruguayo. Entonces, este es un poco el fundamento de por qué cada continente adoptó sistemas diferentes de lo que tiene que ver con ciudadanía.
Bien, hasta acá creo que queda claro un poco del por qué la ciudadanía italiana se transmitía generación por generación hasta el día de hoy. Bueno, yo no sé si, a ver, hay algunas preguntas, las vamos a hablar un ratito. Bueno, llega el 27 de marzo de este año, ¿sí? El 27 de marzo de este año, de la noche a la mañana, aparece el ministro de Relaciones Exteriores, Tajani, en televisión, diciendo que iba a cambiar profundamente la ley de nacionalidad italiana. Y a la tarde de ese día saca en el boletín oficial la normativa, que básicamente la voy a leer un poco ahora, que era lo que básicamente dice. El artículo 3 bis del decreto actualmente que regula la ciudadanía italiana es un decreto que estuvo 2 meses en el Parlamento y que finalmente el Parlamento lo termina convirtiendo en ley. Dice lo siguiente: no obstante lo dispuesto en las leyes de 1865 que nombré, la de 1912 y la de 1992, es considerado no haber nunca adquirido la ciudadanía italiana quien nació en el extranjero, también antes de la entrada en vigencia del presente artículo, y está en posesión de otra ciudadanía, salvo que recurra una de las siguientes condiciones que ahora las vamos a leer. Entonces, básicamente, vuelvo a leerlo. El decreto lo que dice es que, aunque lo que dicen las leyes todas anteriores de ciudadanía durante 160 años, en el sentido de que es italiano el hijo de italiano, insisto, es italiano el hijo de italiano, no si cumple tal o cual condición, es en tanto en cuanto nazca de un italiano, ¿sí? Aunque todas estas leyes dijeron todo esto, el decreto dice: va a ser considerado como que nunca hubiera adquirido la ciudadanía italiana que nació en el exterior, también antes de la fecha de entrada en vigor del presente artículo y esté en posesión de otra ciudadanía, la Argentina en este caso, salvo que recurra a una de las siguientes condiciones. Y empieza a ser como una serie de excepciones en las cuales estas personas sí van a ser consideradas ciudadanas italianas. Lo primero que dice es que el estado de ciudadano del interesado haya sido reconocido, de acuerdo a la normativa aplicable al 27 de marzo, o sea, todas las leyes anteriores que no tengan que ver con este decreto, a seguimiento de demanda con la necesaria documentación presentada a la oficina consular o al síndaco, o sea, el intendente del municipio, competente no antes de las 23:59 de Roma de la misma fecha. O sea, personas que, digamos, presentaron la documentación en una oficina consular o en una comuna, porque hay muchas personas que viajan a Italia a hacer la ciudadanía, antes de las 23:59 del día 27 de marzo. El otro artículo dice lo mismo: el estado del ciudadano es reconocido con la normativa anterior, en tanto en cuanto se presente una demanda con la necesaria documentación en la oficina consular o en el municipio, en el día indicado por turno comunicado al interesado. Esto sucedía en los casos donde, no sé, la persona había sacado un turno en enero de este año, viene el decreto en marzo, pero el turno lo tenía en abril o en mayo. Bueno, entonces a esas personas también se les reconoció de acuerdo a la normativa anterior. Después también dice que el estado del ciudadano también tiene que haber sido acertado judicialmente, o sea, los casos que hacemos por vía judicial, en tanto en cuanto a la demanda judicial se haya ingresado antes también del 27 de marzo, todo siempre antes del 27 de marzo. O sea que básicamente acá lo que dice es que si vos presentaste la documentación o tenías un turno previo o ingresaste por vía judicial previo al día 27 de marzo de este año, todas las leyes anteriores en la cual se dice es italiano el hijo de italiano, sin importar los límites generacionales, te aplican, ¿sí? Este decreto, ahora, lo que está diciendo es que no es tan así si vos no presentaste la documentación o no tenías un turno antes del 20 de marzo, de la noche a la mañana. Excepto que tengas un ascendiente de primer o segundo grado que posee o poseía al momento de la muerte solamente la ciudadanía italiana, exclusivamente la ciudadanía italiana. Es decir que básicamente limitó el derecho de transmisión de la ciudadanía a hijos y nietos de exclusivamente ciudadanos italianos. No hay más bisnietos, no hay más tataranietos y no hay más personas arriba
por las cuales uno pueda reivindicar el derecho a la ciudadanía italiana. Esto es lo que dice el decreto. Podemos saber por qué no es correcto, ¿no? Que justamente es toda la etapa que se viene ahora y un poco que tiene que ver con la sentencia de la semana pasada y cuáles son los posibles escenarios a futuro que puede llegar a haber. Ando con problemas con el auricular. Bueno, una de las cosas que pueden llegar a pensarse acá es que muchos clientes nos preguntan, es como, bueno, mira, mi abuelo fue reconocido, supongamos, yo tengo mi abuelo que nació en Argentina. Ese abuelo que nació en Argentina hizo el reconocimiento de su ciudadanía por su abuelo, que sería italiano, ¿no? El que nació en Italia. Por lo tanto, ese sería mi tatarabuelo, ¿sí? El que nació en Italia. Pero mi ascendiente que fue reconocido, mi abuelo, yo sería un tataranieto de un italiano. ¿Puedo? Porque tengo un abuelo italiano que fue reconocido. Según este decreto, no, porque lo que me pide es que tiene que poseer o poseía al momento de la muerte exactamente la ciudadanía italiana. Y mi abuelo, que fue reconocido ciudadano italiano, sí, es correcto, tenía la ciudadanía italiana, pero además tenía otra, la argentina, que era por haber nacido acá en territorio argentino. Entonces, no, acá limita solamente a tener padre o madre, abuelo o abuela, que solamente tenga la ciudadanía italiana. Y tenemos otra cuestión acá. A ver, otros clientes nos preguntaron, bueno, no sé, digamos, podría, si yo tengo a mi abuelo que fue reconocido italiano, o mi padre que fue reconocido italiano, nacido acá en Argentina, renunciar a la nacionalidad argentina? No, no se puede. En todo caso, es discutible o no, una cuestión moral o no, cada uno lo valora, pero además Argentina no permite renunciar a la nacionalidad. Argentina no es posible, ya hubo un fallo máximo de la Corte de la Cámara Electoral, donde dijo que no es posible renunciar a la ciudadanía argentina nativa, por más que yo quisiera. Era un caso de dos ciudadanos de Salta que querían obtener la ciudadanía lituana a través de sus ascendientes, y en ese momento Lituania no aceptaba la doble nacionalidad y obligaba a que esa persona que tuviera otra nacionalidad, además de la lituana, no la tuviera más. Entonces fueron a la justicia a pedir que no querían ser latinos porque querían ser lituanos, y la justicia llega al máximo tribunal de la Cámara Electoral para las cuestiones de ciudadanía y dijo que no es posible. Por lo tanto, en Argentina no se puede. Por ejemplo, los brasileños sí pueden renunciar a la nacionalidad brasilera. Y bueno, y después otra excepción dice: un padre o adoptante que haya sido residente en Italia por los 2 años continuados sucesivamente a la adquisición de la ciudadanía italiana y antes del nacimiento o de adopción del hijo. Bueno, básicamente estas fueron las excepciones al decreto, en las cuales sí se van a poder, a partir del 27 de marzo, obtener la ciudadanía italiana. Y después estableció algo más, que tiene que ver con el artículo 4, ¿qué pasa con los bebés de edad? ¿Sí? Y dice algo así, y voy a terminar de leer esto y así vamos con algunas preguntas. A partir de ahora, según este decreto, los menores de edad ya no van a ser más ciudadanos desde el nacimiento. Una cosa importante, todas las leyes que yo les estuve comentando respecto a lo que tiene que ver con las leyes de 1865, 1912 y 1992, cuando habla es italiano, el hijo de italiano, básicamente es una ciudadanía que se adquiere desde el nacimiento, de manera originaria, de manera, en el exacto momento en que yo nací de un ciudadano italiano, yo nací italiano. ¿Sí? Esto es así, lo ha reafirmado la jurisprudencia, ahora lo leeremos un poco mejor, pero básicamente eso es una ciudadanía italiana por nacimiento. Cuando el consulado hace la práctica de reconstrucción de ciudadanía o un tribunal reconoce una ciudadanía italiana, lo hace siempre, o cuando es por sangre, retroactivamente al momento de cada nacimiento. Es decir, que cuando el consulado uno presenta la demanda de ciudadanía en el consulado, o la práctica de ciudadanía en el consulado, y el consulado reconoce la ciudadanía por un tatarabuelo, reconoce la ciudadanía por un tatarabuelo, siempre lo hace retroactivamente al momento del nacimiento. Es decir, el consulado lo que hace es verificar, el consulado o el tribunal, verificar requisitos que dice la ley se cumplan con toda la documentación, legalizada, apostillada en todo caso, traducida, etcétera, etcétera. Verifica que no haya justamente estos saltos generacionales, por eso pide la documentación de todos los, desde el italiano al solicitante, todos los ascendientes en la línea intermedia,
y reconoce la ciudadanía. Ahora, cuando la reconoce, no es que el consulado en ese momento te concede la ciudadanía, no la concede, no se crea el derecho en ese momento. El derecho se creó en el mismo momento que uno nació, porque la ley decía, es italiano el hijo de italiano. Voy a poner reiterativo con este tema porque es importantísimo poder comprender digamos, la naturaleza jurídica de la ciudadanía italiana y por qué efectivamente los descendientes lo somos. Bueno, y por qué justamente cuando se reconoce la ciudadanía siempre se hace retroactivamente al momento del nacimiento. No es que si yo presenté la ciudadanía hoy, a partir de hoy soy ciudadano. No, a partir de hoy se me reconoce lo que yo tuve desde el momento en que yo nací. ¿Sí? Hoy se me reconoce lo que yo tenía desde que nací. O sea que el reconocimiento de la ciudadanía no es un hecho que es constitutivo de la ciudadanía. O sea, no es que el consulado en ese momento, con la varita mágica, me dice, ok, te concedo la ciudadanía. No, me reconoce lo que yo tuve desde que yo nací. Simplemente eso. Es algo más declarativo, o sea, declara que yo ya tenía la ciudadanía desde mi nacimiento, y no es que me constituye a partir de ese momento la ciudadanía. Distintos son los casos de ciudadanía por matrimonio o ciudadanía por realización. Ciudadanía por naturalización es cuando yo voy a vivir a Italia por un periodo de tiempo, no tengo ascendencia italiana y que por una cuestión de vivir un X tiempo y cumplir algunos requisitos más, como no tener antecedentes penales, hablar el idioma, etcétera, etcétera, ahí sí el Estado me concede la nacionalidad. Lo mismo pasa con la ciudadanía por matrimonio. Pero la ciudadanía por sangre no es una concesión, es un reconocimiento. Entonces es importante que todos entendamos y que sepamos un poco de dónde viene este reconocimiento y que tiene que ver justamente con todas las leyes donde dice es italiano el hijo de italiano. Es. No será si cumple o no será si pasa tal cosa. No hay condicional. Bueno, volviendo un poco al tema de los menores. Esto también ha cambiado. Y básicamente lo que dice el decreto es lo siguiente. El menor extranjero, o sea, ya el que nació en Argentina se lo considera de ese modo, el menor extranjero o apátrida, o sea, que no tenga ciudadanía, del cual el padre o la madre son ciudadanos por nacimiento, se convierte en ciudadano, ya no es ciudadano, se convierte en ciudadano si los padres o el tutor declaran la voluntad de la adquisición de la ciudadanía, de la adquisición, ya no es más reconocimiento, y recurre a uno de los siguientes requisitos. Que sucesivamente a la declaración el menor resida legalmente por al menos 2 años continuados en Italia, y esto en realidad es lo que más importa para los que vivimos en el extranjero de Italia digo. La declaración sea presentada dentro de un año desde el nacimiento del menor o de la fecha sucesiva en la cual haya sido establecida la filiación, también adoptiva, ciudadano italiano. Es decir que una persona que fue reconocida por un tribunal o por un consulado, por ius sanguinis, o sea, que son ciudadanos desde el nacimiento, ¿sí? No por matrimonio, no por naturalización, sino un descendiente que fue reconocido por nacimiento, y tiene un hijo con posterioridad que nace, esa persona, ese hijo, ya no va a nacer italiano, ya no nace más italiano. Esa persona, el Estado italiano sí ha cambiado, también obviamente la normativa, ha cambiado y ha dicho que le van a dar la ciudadanía por algo que se llama beneficio de ley. Es decir que, si vos sos ciudadano ya italiano o italiana y tenés a un hijo claramente menor de edad, tenés 1 año para registrarlo en el consulado. Con 1 año lo registras y esa persona va a ser italiano, pero ya no va a ser italiano desde que nació, como éramos todos nosotros, sino que va a ser ciudadano italiano desde ese momento, desde el momento que vos ejerzas esa voluntad. Y después también como justamente había menores de edad en el momento de que este decreto se sancionó, dio un plazo hasta el 31 de mayo del 2026 para aquellos que a la fecha de la entrada en vigencia del decreto ya convertido en ley, o sea, el 24 de mayo, todos aquellos que tengan hijos menores de edad al 24 de mayo van a tener hasta el 31 de mayo del 2026 para poder también inscribir a sus hijos para que obtengan la ciudadanía por este beneficio de ley. Lo cual es discutible porque nacieron antes del decreto y ahora vamos a ver el tema de la cuestión de la retroactividad. Pero bueno, hasta acá son las dos grandes limitaciones que estableció este decreto.
Primeramente, o últimamente, con lo que acabo de decir, es que solo los hijos menores ya no adquieren más nacionalidad desde el nacimiento, sino que los padres van a tener un año para registrar a esos hijos. Si nacen después del decreto, un año de nacimiento. Y si nacieron antes del decreto de la fecha del 24 de mayo, eran menores de edad, van a tener hasta el 31 de mayo del 2026 para poder registrarlos. En el medio, la persona que es ciudadana italiana tiene que tener su registro consular actualizado en el aire, aire es anágrafe de los italianos residentes en el extranjero, tener sus matrimonios actualizados, su residencia, su divorcios en los casos que suceda, etcétera, etcétera. Y eso lleva tiempo juntar la documentación, lleva tiempo ingresar al consulado, que el consulado la apruebe y además después inscribir a los hijos. O sea que quienes estén en esta situación hay que meterle, porque el tiempo pasa volando y nada, después podrían llegar a quedar afuera. Y después la otra excepción es esto mismo, ¿no? Digamos, que tengas un ascendiente de primero o segundo grado que posee o poseía al momento de la muerte solamente la ciudadanía italiana, o bien que hayas presentado todo antes del 27 de marzo. Ahí se te va a aplicar la vieja normativa. Bueno, creo que hasta acá, ¿alguna duda? No sé si quieren Teresa Aus o Ale leer algunas consultas de acá y las vamos respondiendo, hacemos un párate hasta acá y continuamos con lo que venga, si les parece. Dale, si quieren, nosotros igual estuvimos respondiendo a algunas consultas y como siempre, si quieren hacer alguna consulta específica, ahora les vamos a poner acá en el chat nuestra casilla de mail eh, para poder abordarlo mejor. Y si no, cualquier cosa, ponen su consulta y su casilla de mail y nosotros le vamos a escribir también. Pero bueno, leamos algunas así las contestamos en vivo. Dale, dale. Ale, ¿querés ir leyéndole a Mariano? Así. Acá estoy viendo la primera, que dice de Paula Petroni. Sé que no es tema estricto de esta charla, pero quizás se pueda hacer algún comentario. Tengo ciudadanía italiana por la ley 309, los trentinos. Sí, vamos a hablar de esto. Pude pasarle la ciudadanía a mi hijo de... Ay, no me sale la... Pero el de 2 años con esta nueva ley quedó afuera. ¿Hay alguna posibilidad de poder tramitar? Bueno, hay un tema con el tema de los trentinos, Paula, y que justamente, de hecho, los trentinos se están quejando un montón respecto a esto, con razón, pero bueno, la cuestión jurídica es la siguiente. El tema es así. Hubo una ley que se llamaba 379 del año 2000, donde se le concedió, eso sí fue una concesión de la nacionalidad, a los descendientes de trentinos y de aquellos territorios que habían pertenecido al ex imperio austrohúngaro. Básicamente cuando termina la Primera Guerra Mundial, Italia, lo voy a decir muy sintéticamente, pero Italia firma unos tratados en los cuales básicamente determinados territorios comienzan a formar parte de Italia. Esto llevó unos años, pero que antes no pertenecían a Italia. Entonces, ¿qué pasaba? Hubo muchos descendientes de esos territorios, perdón, hubo muchas personas que residían esos territorios que luego sí formaron parte de Italia, que emigraron antes de que ese territorio formara parte de Italia. Entonces, ¿qué pasó? Ese emigrante emigró con un pasaporte del imperio austrohúngaro, ¿sí? de un país que ya no existe más. Entonces, no emigró como italiano, no emigró como austrohúngaro, pero después ese país dejó de existir. Entonces, medio que quedó sin nacionalidad, y esos descendientes no descendían de un italiano, técnicamente hablando. Entonces, Italia en el año 2000 sanciona una ley donde dice, bueno, yo voy a reconocer que estos descendientes, si se hubieran quedado en esos territorios, hubieran formado parte automáticamente de Italia. Entonces voy a reconocerles el derecho, porque en la ley normal de ciudadanía no podían hacerlo, porque justamente no eran italianos, pero si se hubieran quedado sí. Entonces les voy a reconocer este derecho y abrió un plazo por 10 años por los cuales le permitió, en tanto en cuanto acreditaran algunas condiciones, conexiones culturales y demás con Italia, poder acceder a esta ciudadanía. Ahora, ¿qué pasa? Estos descendientes del ex imperio austrohúngaro
claro, no nacieron italianos, o sea, no tenían la ciudadanía por nacimiento. Entonces, fue una concesión, sí, a partir de ese momento. Fue una ley como especie, duró 10 años. Y lo que dice esta normativa, el decreto Tajani, es que solamente los hijos menores de quienes sean ciudadanos por nacimiento. Entonces, Paula, en este caso, vos no sos ciudadana por nacimiento según la normativa, porque no, digamos, no naciste italiano, que fue por una concesión del Estado italiano, y tus hijos menores no van a poder obtener la ciudadanía por esta normativa. Esperamos que el día de mañana esto se decrete inconstitucional por todas las cuestiones que ahora vamos a ver, y en todo caso esto vuelva a ser un poco como antes, y que, digamos, por lo menos para los nacidos antes decreto, ¿sí? Vuelva el derecho a la obtención de la ciudadanía. Pero hoy en particular, no, por ser descendiente digamos, por ser una persona que obtuvo la ciudadanía por esta ley especial. Bueno, Mariano, hay otra sí. pregunta que dice que obtuvo la ciudadanía italiana antes del 27 de marzo y ahora quiere saber si sus hijos pueden obtenerla, si sus hijos en el peligro pueden obtenerla. Si tuviera, porque no tiene. ¿Esa es Laura? Laura. Yo soy italiana antes del 27 de marzo, ahora si bien no tengo eso, bueno, sí, claramente. Laura, vos podrías obtener digamos, tu hijo, en el caso de que lo tuvieras. A ver, si vos obtuviste la ciudadanía italiana por nacimiento, como suponemos la gran mayoría de las personas que tienen por ser descendientes de italianos, tu hijo podría obtener la ciudadanía. Pero bueno, ya ahora, digamos, no me quiero meter tan técnicamente, pero ya no le transmitirías, sino que vos podés optar para que por un beneficio de ley, por ser hijo o hija de un ciudadano italiano o una ciudadana como vos, tengas un año para que esa persona pueda obtener, o sea, tu hijo, la ciudadanía por beneficio de ley. Pero apenas tengas un hijo, obtener la documentación e ingresar al consulado. En el medio, tener todos tus registros en el consulado súper actualizados porque ese año corre rápido. Pero sí, la pregunta es sí. La respuesta, perdón, es sí. Vamos con Pablo. Tengo acá una consulta, si Sí. querés, vía Instagram, de Débora, que dice, yo solo pregunto, si los juicios suspendidos por falta de turno consular año 23-24, de los 4 tribunales que frenaron todo hasta la sentencia de la Corte, ¿cuándo creen que se retomaron? Por la ley vieja, indica ella. Se retomarán, asumo. Asumo que quiso poner retomarán. Ok. Bueno, ahora nos vamos a meter en eso porque todavía no hablé del fallo de la Corte, pero respondiendo puntualmente a esta pregunta, esto lo va a decidir cada tribunal. Y te doy la palabra ya como en este sentido. Entiendo que es así, que cada tribunal ahora va... Lo hago simplemente resumido para que no quede nada, después voy a hablar del fallo. El año pasado, 4 tribunales italianos decidieron enviar a la Corte Constitucional, Bolonia, Florencia, Milano y Roma, una consulta, entre comillas, diciéndole a la Corte algo así como, che, Corte, me parece que la cantidad de generaciones mayor a 2, o sea, 3, 4, 5, de descendientes de ciudadanos italianos, no tienen un link genuino y efectivo con el territorio italiano, con la cultura italiana, no hay un vínculo efectivo con el Estado italiano. Por lo tanto, yo dudo de que sea constitucional que la ausencia de límites generacionales en la ley de ciudadanía, en todas estas leyes que yo vengo comentándoles, sean efectivamente legítimas. Entonces, nada, todos esos juicios en esos 4 tribunales se suspendieron a la espera que la Corte diga algo. Y la Corte, la semana pasada, dijo, no, digamos, no hay ningún vicio de inconstitucionalidad en todas las leyes de ciudadanía. Ahora lo voy a explicar mejor. Pero, ya como te doy la palabra, en esos tribunales, que nada, cada tribunal decidirá ahora cuándo los retoma, ¿no? Ya como no sé si quedó ahí como tildado. Bueno, lo sigo yo, no, porque quedó tildado. Bueno, no, sí, entiendo que sí, que ahora igual ahora estamos en pleno agosto, feria judicial, no va a atender absolutamente nadie, están todos de vacaciones, así que pedí yo, a ver, no sé si el caso es con nosotros o con otro colega, digo, pero en el caso de que sea con nosotros, vamos a estar pidiéndole a cada tribunal que reanude
el tema, y si fuera con otro, bueno, a tu abogado que pida esto, ¿no? De que el tribunal que te tocó reanude, porque ya la Corte Constitucional dijo que la cuestión de los límites generacionales no son inconstitucionales, por lo tanto, si ese tribunal paró el juicio que vos tenías en curso esperando la sentencia de la Corte, ya la Corte salió, así que tiene que seguir adelante y reconocerte el derecho. Bien, ¿qué otra? Veamos. A ver, Acá, Víctor, a ver, mi nombre es Víctor Dardo, bueno, hijo. Deseaba consultar sobre si es factible la obtención de la ciudadanía para mí y mis dos hijas, ambas mayores de edad, ya que mi madre, nacida en Argentina, era descendiente directa de italianos y sin que ellos hayan adquirido la ciudadanía argentina y sin haber adquirido mi progenitora formalmente la ciudadanía italiana. A ver, para que me voy a ordenar de vuelta, me voy a ordenar bien. Mi madre, nacida en Argentina, era descendiente directa de italianos. Claro, no sabemos cuántas generaciones, Víctor, ese es el tema. O sea, si no me lo dice. Si tu madre descendiente directa, asumo que hablas, puede ser que sean tus abuelos, ¿no? Si tu madre era descendiente directa, es decir, que ella era hija de ciudadanos italianos, exclusivamente italianos, tu madre podría, vos también podrías, pero tus dos hijas mayores de edad no podrían según este decreto. No podrían. Yo igualmente aliento a que, aunque por muchas veces nos dicen, no, yo lo quiero para mis hijos, está bien, perfecto, es completamente válido. Cada uno tiene sus razones y me parece algo súper lindo, además, dejar este legado. Y aparte el ejercicio es un derecho también. Pero en tanto en cuanto se pueda ejercerlo con la normativa que exista, hacerlo. ¿Sí? Porque después no sabemos qué pueden llegar a pasar con las cuestiones normativas. Entonces, siempre uno está en mejor posición ejerciendo ese derecho que no ejerciéndolo. Por más que inicialmente el objetivo de uno sea no para uno, sino para los hijos, pero bueno, hoy en día tenemos eco normativo. Jorge Rodríguez, hay Sí. otra. Bien, ¿querés leerlo? La nacionalidad otorgada a mi hija menor de madre nacida en Argentina y con nacionalidad italiana sigue siendo reconocida después de este decreto. ¿Querés responderla? Justo no lo escuché. Sí, si ya la tiene otorgada sigue siendo reconocida. Ok. O sea, porque Sí, sí, fue con sí. anterioridad al decreto, no pierde el derecho. No, una vez que es reconocida, ya está, digamos. No. La ciudadanía por sangre es importante que sepan que no es como otro tipo de ciudadanías. Y la realidad es que no pide más allá que comprobar el vínculo generacional con un italiano. Recuerdo lo que decían las leyes, todas, desde 1865 hasta hoy. Es italiano el hijo de italiano, punto. No dice si cumple con tal condición, si habla italiano, si le gusta la pasta o no sé qué cosa. No, es italiano el hijo de italiano, nada más. Entonces, una vez que es reconocido, ya está reconocido desde el momento del nacimiento y ya esa persona es reconocida italiana. Es importante también, esto yo lo dije en un vivo, nosotros, los ciudadanos italianos, que nacimos en el extranjero, la ley que nos rige para obtener la ciudadanía italiana es exactamente la misma que, por ejemplo, Giorgia Meloni. Exactamente la misma, no hay diferencia. La única diferencia es que Giorgia Meloni nació en Italia y yo, en mi caso es por mi abuelo, nací acá en Argentina, en el extranjero. Pero el artículo que nos aplicó a Giorgia Meloni y a mí es exactamente el mismo. Es italiano el hijo de italiano. Yo, por más que nazca en el medio del Coliseo romano, ¿sí? Si yo no tengo ascendencia italiana, no voy a obtener la ciudadanía italiana por nacimiento. La voy a obtener tanto en cuanto mi padre o mi madre, según la ley del 91, y en las anteriores también, sea ciudadano italiano. Y por eso se va transmitiendo siempre generación a generación. Es importante que se conozca y se sepa porque es el modo del cual nosotros podemos obtener la ciudadanía. O sea que no hay diferencias entre la ciudadanía italiana de Meloni y la mía, porque nos aplica la misma ley y el mismo artículo. Bien, ¿alguna otra? Sí, Mariano, perdón, se me había desconectado antes. Sí, no hay problema. La pregunta era si los tribunales, cómo se están portando ahora y algunos suspendieron los procedimientos, que tengo yo conocimiento, solamente el Tribunal de Roma
estaba suspendiendo el procedimiento que entonces requiere sí una reasunción del mismo, mientras al contrario el Tribunal de Milano simplemente reenviaba la causa, o sea, que una fecha de audiencia que había una audiencia antes de la pronuncia de la Corte Constitucional, el Tribunal de Milano enviaba a otra fecha de audiencia que entonces por lo tanto seguirá, digamos, se prenderá automáticamente con el día de la audiencia que ha sido fijado el juez mismo. Y otro tribunal como Firenze, por el contrario, más allá que había levantado esa cuestión de legitimidad constitucional, en algunos casos tengo conocimiento que siguió, digamos, llevando a cabo los juicios, digamos. Había una audiencia, la tuvo y en algunos casos también emitió la sentencia. La gobernadora actualmente intervino en la Corte Constitucional, así que seguramente los procedimientos ya de una manera o de la otra, o sea, reactivándolo o ya porque están, nunca se suspendieron, seguirán como en su propio curso. Bien, esperemos que sea pronto, ahora luego de agosto. Bien, a ver, Jorge, la nacionalidad otorgada a menor hija de madre nacida en Argentina y con nacionalidad italiana. ¿Sigue siendo conocida después de este decreto? Esta fue la que me leíste recién, Vicky, perdón. Sí, sí, Ok, sí. Hay perdón. una que es Marisa, que Sí. habla de una ciudadanía. Tienen hijos menores. Si la podés contestar, léete la pregunta y contestala directamente. Así. Dale. Y si no, yo voy leyendo otra. Dale. Bueno, acá dice, hola, yo ya lo de mi hijo menor. Estaba todo el trámite presentado el 7 de mayo del 2025, o sea, por Beneflay. Me llegó el mail que tengo que pagar los 250 euros. Hago un paréntesis acá. Como justamente no es una ciudadanía italiana por, ¿cómo se llama? Antes los menores de edad no pagaban, ¿sí? El que era reconocido la ciudadanía italiana por nacimiento siendo menor de edad no pagaba, no había una tasa consular. A partir de ahora, como ya no es más por nacimiento para el menor de edad, sino que es un beneficio de ley, que recuerden, el beneficio de ley no es desde el nacimiento, sino que es una concesión, y ese que nació y que le van a dar la ciudadanía al menor de edad por beneficio de ley a partir de este decreto, ya no va a poder más transmitir la ciudadanía. ¿Por qué? Porque ya no es por nacimiento esa ciudadanía, es un beneficio de ley. O sea que esa persona que va a obtener esta ciudadanía menor de edad ya no la va a poder transmitir más. Ahora después vamos a hablar un poco de la cuestión de la retroactividad. Pero bueno, ese padre o madre tiene que pagar 250 euros al Estado italiano. Estoy esperando que el banco firme la transferencia exterior, pero quiero saber cómo han hecho otros. Mi mail es, bueno. Agus barra... Hay una más por Instagram. Ok, también el mismo tema de los 250 euros. No, sobre qué pasa si la Corte declara la inconstitucionalidad de la nueva ley de ciudadanía. Para que respondamos ahora este tema de los 250 euros. ¿Cómo están haciendo? ¿A través de qué plataforma? Estamos trabajando con una plataforma. Bueno, en principio la transferencia se puede hacer por comercio exterior con sus bancos y si no, hay una plataforma que se llama Global 66. Igualmente, si nos escriben, podemos ayudarlos con eso, no hay ningún problema. Y si no verifican, creo que el MAI o algún parlamentario, no sé si Borghese, en su página web, en su Instagram, explicó un poquito cómo hacerlo con esta plataforma que se llama Global 66, que nada, transfiere a través de esa plataforma y esa forma lo que hace es transferirle al Ministerio del Interior los 250 euros, porque es cierto que es muy complejo el sistema de comercio exterior en Argentina, es bastante complejo, caro y no es fácil. Y los bancos te piden un montón de documentación. La Bien. última dice, ¿cómo es la situación ahora para los bisnietos? ¿Sigue siendo posible por vía judicial después de lo que salió la semana pasada, que era lo que estaba comentando el municipio? Bueno, voy a entrar a eso entonces. Y después seguimos leyendo las consultas. Después con las consultas por ahí ir como un poco más rápido, sigamos contestando. No quiero que todos estén con algo y si no llegamos, les escribimos. Bueno, hasta ahí un poco qué era el pasado, todas las leyes de ciudadanía de 1865 hasta ahora, qué pasó con este decreto, qué es lo que cambió, y un poco con el presente, un poco con el futuro, digo.
La semana pasada salió una sentencia de la Corte Constitucional italiana que fue muy comentada, difundida y promocionada, como si hubiera sido que ya este decreto hubiera caído. Nada de esto ha sucedido, pero sí es una excelente sentencia y voy a intentar explicar un poco qué es lo que pasó. A ver, el tema es así. Hubo 4 tribunales el año pasado que dijeron esto que yo les comenté antes, que no había vínculos súper efectivos de los descendientes de muchas generaciones de italianos, quinta, cuarta, tercera generación, y empezó a meter algunos conceptos respecto a la soberanía popular, el pueblo, de si efectivamente esos ciudadanos, al no tener un vínculo tan efectivo con Italia, no hablar el idioma, no sentir la cultura como si fuera algo medible, ¿no? Las cuestiones de sentimientos y demás, digamos, eran constitucionales estas normas, que no hayan límites generacionales. Entonces lo más Corte Constitucional. La Corte Constitucional es un órgano que justamente, como el nombre lo indica, verifica la constitucionalidad o no de una normativa. A diferencia de la Argentina, en Argentina cualquier juez puede dictar si una norma es constitucional o no, y ya está, y digamos, no se aplica esa norma para el caso concreto, pero en Italia es distinto. En Italia existe un órgano especialmente determinado para eso, que es la Corte Constitucional, y en el caso que decrete la inconstitucionalidad de una norma, directamente se elimina de la normativa, es decir, ya no se aplica para nadie. Bueno, entonces estos 4 jueces, qué casualidad, ¿no? Que justo después de 1865 hasta ahora nadie lo había planteado, y de repente en un par de meses 4 jueces decidieron enviarlo. Plantearon más o menos con argumentos similares lo mismo, y la semana pasada salió esta sentencia. La sentencia, básicamente, de la Corte Constitucional dijo que no había fundamento, o sea, primero declaró todas las cuestiones de los tribunales inadmisibles, y en algunas que admitió, no las declaró fundadas, y por tal cuestión las rechazó. Básicamente dijo que no eran admisibles, que no eran fundadas, y dio alguna serie de omisiones importantes. O sea, primero, este fallo, al no declarar inconstitucional todas las leyes de ciudadanía desde 1865 hasta la última ley del 92, dijo que todas las leyes son constitucionales, o sea, todas las leyes son válidas, ¿sí? Por tanto, toda persona que haya ingresado un juicio antes del 27 de marzo, o que haya ingresado una demanda en el consulado o en una comuna, están perfectamente salvos. Esto un poco lo decía el decreto, pero de alguna manera lo elevaron a la Corte para que diga si la ausencia de generaciones, perdón, la cantidad de generaciones es constitucional o no. Entonces, básicamente, la Corte le dijo a estos tribunales: ustedes no cuestionaron muy bien la validez del vínculo de filiación como base para el reconocimiento de la ciudadanía, porque era un poco lo que, digamos, un poco se cuestionaba. Che, solamente con ser hijo de italiano basta, y así generación por generación, sin ningún otro link, ninguna otra conexión efectiva con Italia. Y para la Corte, estos tribunales, que intentaron un poco derribar, digamos, justamente las leyes de ciudadanía, les dijo que no lo cuestionaron bien el vínculo de filiación como base para el reconocimiento de la ciudadanía, y que dijo que estas leyes no van ni contra la Constitución ni contra el derecho a Unión Europea, porque recordemos que Italia está dentro de la Unión Europea y por tal motivo también tiene que respetar normativa supranacional respecto a cuestiones de nacionalidad también, porque una persona que tiene la nacionalidad italiana al mismo tiempo tiene la ciudadanía europea. Una persona que le quitan la ciudadanía italiana al mismo que quitan la ciudadanía europea. Y también el tribunal dijo algo como: che, me estás pidiendo a mí, ustedes, a los tribunales, me están pidiendo a mí, a la Corte, que yo reemplace al legislador y que diga cuáles tienen que ser esos criterios. Y además, ¿en base a qué? ¿En base a la lengua? ¿Hablar italiano? ¿Con qué nivel? ¿En base a la residencia? ¿Cuánto tiempo? Respecto al link cultural, ¿de qué modo lo pruebo? Entonces había como un montón de preguntas, ¿sí? Porque cada tribunal había dado como una solución diferente para limitar el derecho a la ciudadanía, y la Corte Constitucional le hizo como: me está pidiendo que yo reemplace al legislador, yo no lo puedo hacer, y aparte tengo millones de elementos como para poder decir y obtener en base a qué criterios podría llegar a limitar la ciudadanía, ¿sí? Entonces, básicamente les dijo que no, que esto era una competencia propia del legislador, que las variables que apuntaba los tribunales eran muy genéricas, y que básicamente le dijo algo así, y el legislador le dijo
que si bien, y esto fue como, a ver, lo que un poco todos interpretamos como un guiño para lo que se viene, le dijo que el legislador es el que tiene amplios márgenes para legislar en materia de ciudadanía, pero, digamos, las leyes que hagan, recordemos que hizo la ley del decreto Tajani, que no están sustraídas del juicio de constitucionalidad según los cánones de no manifiesta irrazonabilidad y de proporcionalidad con sus fines. No se puso a analizar el decreto Tajani, porque todos los casos que ingresaron en la Corte Constitucional de estos 4 tribunales habían ingresado con anterioridad al decreto Tajani, entonces la Corte dijo, no aplica este decreto Tajani porque es a partir del 27 de marzo, y los casos que ustedes vieron fueron antes del 27 de marzo, por lo tanto, no aplica el decreto Tajani. Pero dijo esto, ¿no? Que el legislador tiene amplios márgenes para legislar en materia de ciudadanía, pero que eso que legisle no va a estar por fuera del juicio de constitucionalidad que pueda llegar a hacer la Corte el día de mañana. Y les dijo, según cánones de manifiesta irrazonabilidad y proporcionalidad con sus fines. Y además, otra cosa importante que dijo, y con esto cierro lo de la Corte, esto sí es importante, porque básicamente recordó y reafirmó el derecho a la ciudadanía según su propia jurisprudencia de la Corte Constitucional y también de la Corte de Casación. La Corte de Casación es el máximo tribunal italiano desde el punto de vista del derecho de fondo. No va a decir si una ley es constitucional o no, teniendo en cuenta que la ley sí lo es, que es constitucional, sería como nuestra Corte Suprema de Justicia, una cosa por el estilo, respecto a las leyes de fondo. Entonces, ambas dos, la Corte de Casación y la Corte Constitucional, han dicho que la ciudadanía, esto lo reafirma la Corte en este fallo de esta última semana, que la ciudadanía por nacimiento se adquiere a título originario desde que se nació. Lo repite y dice que, recordando la Casación, dice que la ciudadanía por filiación, o sea, por nacimiento, todo esto que venimos charlando, tiene carácter permanente, imprescriptible, o sea, nunca caduca, y que es justiciable en cualquier tiempo en base a la simple prueba del hecho adquisitivo que se comprueba por el nacimiento de un ciudadano italiano. Entonces, básicamente, da unas definiciones muy concretas y muy certeras respecto a la validez de las leyes de ciudadanía en todos estos años, por 160 años, que no han sido cambiadas por los legisladores hasta este decreto, que la ciudadanía se adquiere por título originario cuando es desde el nacimiento y que tiene carácter permanente, imprescriptible y justiciable en cualquier tiempo. No habla del decreto Tajani, pero da básicamente unas definiciones muy importantes respecto a este tema. Ahora, el Tribunal de Tono ya dijo que este decreto Tajani tenía grandes vicios de constitucionalidad, porque él creía que era inconstitucional y lo elevó a la Constitucional para que en unos meses diga algo esta Corte. ¿Y por qué? Porque el decreto tiene algo que básicamente es una monstruosidad jurídica que tiene que ver con la retroactividad de la norma. El decreto dice algo así como, aunque lo que dijeron las leyes de 1865, 1912 y la del 92, es considerado que nunca adquirió la ciudadanía italiana que nació en el exterior antes de la entrada en vigencia del presente artículo. O sea, básicamente lo que dijo este decreto es, vos, que naciste en el extranjero, que aún no hiciste el reconocimiento de la ciudadanía italiana en el consulado, por vía judicial o por la comuna, que naciste italiano, porque las leyes de ciudadanía decían que vos habías nacido italiano, o sea, que el estado de ciudadanía lo tenías, simplemente nunca habías juntado la documentación o no habías ido a presentar la documentación. Esta ley te considera como que nunca lo hubieras adquirido. De la noche a la mañana, directamente. El 26 de marzo eras italiano, el 27 por este decreto te levantaste no italiano. Bueno, esto es lo que básicamente está mal desde el punto de vista jurídico respecto a la ciudadanía, porque vos eras italiano desde el nacimiento, mejor dicho, sos italiano desde el nacimiento, si naciste antes del 27 de marzo, y este decreto lo que viene a hacer es básicamente quitarte ese derecho de la noche a la mañana sin que vos tuvieras la oportunidad de poder cumplir alguna condición que el Estado italiano pudiera haber establecido. Entonces lo que hizo fue directamente desnacionalizarte, revocó la ciudadanía, no solamente quienes por ahí nos estén escuchando, sino de la de millones de personas. Y esto
se enseña en la primera materia que hacemos en la Facultad de Derecho, y que las leyes nunca son retroactivas. Las leyes no pueden ir nunca para el pasado. Siempre se tiene que legislar para el futuro. Si yo creo una ley hoy, los efectos de esa ley van a tener que tener consecuencias para el futuro. No puedo crear una ley hoy diciendo que esto que yo creo ahora cambié de idea, lo que dijeron los legisladores que me precedieron, y por tal motivo esta nueva normativa, que encima te es perjudicial, o sea, que afecta un derecho que vos ya tenías desde el nacimiento adquirido, te lo saco. Bueno, eso no es posible. Es por eso que esta ley no es constitucionalmente válida, el decreto Tajani, y que esperamos que en breve se decrete la inconstitucionalidad en lo que respecta a la cuestión de la retroactividad al menos, y que si esto llegara a acontecer, al menos los que nacimos antes del 27 de marzo de este año y que podían obtener la ciudadanía italiana, puedan volver a hacerlo. Por supuesto, falta tiempo, tenemos que ver un poco más cómo va a continuar, pero básicamente este es el gran motivo por el cual la ciudadanía, perdón, el decreto Tajani no es legal, porque no lo es. Y aparte otra cuestión, digamos, por todos estos antecedentes jurisprudenciales y demás, ya el máximo tribunal italiano respecto a la casación ha dicho que la forma de poder perder la ciudadanía, ¿sí? Tiene que haber sido por un acto espontáneo y voluntario, ¿sí? Nunca pueden no te la pueden quitar sin que vos tengas voluntariedad respecto a esa quita. Y acá el Estado italiano lo que hizo básicamente es quitar la ciudadanía de millones de personas de forma retroactiva, inconsulta, sin permitir otra cuestión a cumplir, y de la noche a la mañana. Bueno, y eso en un Estado de Derecho democrático no es posible. Acá, en la Argentina, en Uruguay, en Italia, en Alemania, en España y en cualquier otro país. Este es un poco el fundamento. Creo que me fui un poco por las ramas. Igualmente había una consulta respecto a esto, ¿no? Así continuamos con las consultas. Vicky, vos estabas, creo que, con una consulta similar. Hay una persona que pide que expliques el tema de la naturalización del ciudadano italiano, que no le quedó claro. La naturalización del ciudadano italiano, ¿a qué se referirá? Dice que la ley la deja abierta a interpretación. No sé si habla del beneficio de ley o qué. Si No, puedes escribir la pregunta. Sí. Creo que se refiere, no sé si entendí bien, al hecho de la norma habla que el italiano posea exclusivamente la ciudadanía italiana, y eso podría dar margen de interpretación, más allá que haya una circular del ministerio. Ahí sí parece que aclaró el hecho que el importante es que al momento del nacimiento del hijo todavía no se había naturalizado. Pero efectivamente la normativa habla en manera literal, como habla exclusivamente de ciudadanía italiana. No sé si la pregunta se refería a eso, digamos. Sí, ahí dice Sí, se que refiere se a refiere. eso. Ok, entonces está respondido. Bueno, vamos a leer un poquito más así, voy a intentar hacer un poco más rápido, así podemos entrar toda la cantidad de consultas. Darío, mi hija es italiana, yo también, ambos por reconocimiento, para que mis nietos, o sea, los hijos de mi hija, sean italianos, ¿qué requisitos debo cumplir? Mi hija es italiana y yo tengo reconocimiento. Si tus nietos son menores de edad, los requisitos son los que van a estar en la página del consulado, digo, por beneficio de ley, pero básicamente tenés que presentar la documentación respecto digamos, a tus nietos, pagar los 250 euros. Y Lucía, no sé si hay algún requisito más que vos la tenés más clara con todo lo que tiene que ver con la cuestión consular. No, siempre lo mismo, tienen que tener todo regularizado su situación ante los registros consulares, principalmente lo que es cambio de domicilio, que a veces está dentro de la misma sede consular y a veces implica inscripción al aire porque se mudan de sede consular, y estado civil. Si no tienen regularizado toda esa situación, bueno, después sí pueden inscribir a los hijos menores de edad. O sea, estado civil se hace junto el trámite con el registro de los hijos, pero lo que es cambio de inscripción al aire o cambio de domicilio es un tema un trámite que se tiene que hacer antes. O sea, eso es lo más Bien. importante, ¿no? Que tengan siempre regularizados y que no esperen a necesitar el pasaporte para regularizar, sobre todo lo que es cambio de estado civil y cambio de domicilio.
Gracias, Lucía. Es un derecho y un deber hacer esto, tener actualizado ante el consulado o la administración pública italiana, si dice en Italia, los municipios, todo, o sea, lo que hay que hacer es todo cambio, como si uno quisiera hacer en la Argentina, porque efectivamente es el lugar de residencia, lo tiene que hacer a su segunda nacionalidad. En ese sentido, sí me gustaría ser bastante claro y concuerdo con lo que las autoridades italianas lo hacen, porque básicamente, si tenemos la nacionalidad italiana, hay que cumplir con la nacionalidad de ambos países, y obviamente eso, no hacerlo después puede acarrear consecuencias. No hay una sanción desde el punto de vista de pérdida de nacionalidad por ahora, pero sí después acarrea demoras y tiempos, y bueno, es una forma también de involucrarse con la nacionalidad de uno, ¿no? Eh, Alejandra dice, tengo un caso particular con la inscripción de mi hija, llevo 5 años intentando escribirla tanto en Argentina como en Francia, donde vivo, y también lo intentamos en la correspondiente comuna. Ella nació en Mar del Plata y no fue inscripta en ese momento por su padre ciudadano italiano en 2020. En 2020 cambiamos del Aire a París, el Aire es el registro donde vivían, y de allí comenzamos el camino interminable. El consulado en Argentina no responde, el de Francia no acepta la partida de Argentina, y la comuna dice no poder ayudar. Bueno, habría que ver mejor tu caso ahí porque tenemos mil opciones. Igual veo que ahí nos escribiste tu correo. Pero bueno, si no la inscribiste efectivamente y es menor de edad y no se hizo, hoy no queda otra, según este decreto, que tenés un año hasta el 31 de mayo del 2026. Con esto, respecto a la retroactividad, quiero decir algo. Una cosa es las personas que nacieron después de este decreto, ¿sí? Que se convirtió en ley, en el cual dice, bueno, esos menores de edad tenés un año para registrar a tu hijo. A mí me puede no gustar esto, puedo no estar de acuerdo, puedo considerar que el Estado italiano cambió su política y en ese caso decir, che, no me parece algo lindo, pero digamos, no deja de ser jurídicamente ok, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy la ley me la sanciona y me dice, a partir de ahora, los que nacieron a partir de ahora van a tener tal condición y van a poder ser italianos no desde el nacimiento, por un año van a poder inscribir a sus hijos los padres. Está bien, me puede gustar o no. Ahora, si yo tuve un hijo que nació el 26 de marzo de este año y el decreto salió el 27 de marzo, esa persona que nació el 26 de marzo, aunque hoy sea menor de edad, y el decreto diga que tiene hasta el 31 de mayo del 2026 para hacerlo, jurídicamente tiene que ver con esta cuestión de que está mal hecho el decreto, porque es retroactivo. Si esa persona nació cuando este decreto no existía, a esa persona le aplica la ley donde decía es italiano, el hijo de italiano, sin ninguna otra condición más que ser hijo de un italiano. Entonces, esa persona que nació el 26 de marzo, menor de edad, es igual que todas las personas que nacieron antes del 27 de marzo. Y que a nuestro criterio, y todos los colegas que estamos en el tema, es una norma que está mal hecha. Y con esto después voy a cerrar un poco más con un poco los fundamentos de esta normativa desde el punto de vista más político, barra sociológico también. Pero bueno, antes seguimos con las consultas. Marian, tengo una consulta de Instagram, Sí, que esto por ahí sí. está bueno aclararlo. Hernán Alvarenga dice, estábamos armando el dossier cuando salió el decreto. Por ahora, lo mejor que sería esperar a que se resuelva todo o continuar armando el dossier. A mi criterio siempre va a ser armar el dossier, digamos. Armar el dossier, hacer las legalizaciones, traducciones, en el medio verificar si no hay que rectificar, ¿sí? Recordemos que todo se está poniendo cada vez más escrito, y hacer un buen expediente para presentar, no sé si es al consulado o tribunal, asumo que tribunal, no sé, creo que dijo tribunal. Agus. Consular. Consulado. Bueno, entiendo que hoy no aplicas, pero el día de mañana podría llegar a hacerlo, y en el hipotético caso que después por vía administrativa no se pueda más, tendrás la opción por vía judicial, como es la única opción que se puede en este momento, en cuanto tengas ascendencias mayores a nietos, ¿sí? Perdón, abuelos. Pero sí, hacerlo. A ver, excepto que no te modifique tu economía, por supuesto que adelante. Y aparte es una forma también ¿cómo se llama? Porque a mi criterio, ¿qué es lo que va a suceder?
Digo, por supuesto que no tengo la bola de cristal, simplemente hago un análisis jurídico, lo hago con Giacomo, lo hago que de hecho, dicho sea de paso, formamos parte de una asociación en la cual estamos todos muy unidos, que se llama Nati Italiani, que es como un juego de palabras entre Nati, nacido, Italiani, italianos, nacidos italianos, en la cual hay grandes abogados italianos, y hay abogados argentinos, hay abogados de Brasil, y muchos italianos, de hecho, muchos que participan en la sentencia de la Corte Constitucional de la semana pasada, que justamente hicieron ganar el caso y que se declaren no inconstitucionales todas las leyes, o sea, que siguen siendo válidas. Y hay una cuestión de unión y de fuerza muy linda respecto a esto que está aconteciendo. Pero bueno, ¿qué es lo que yo pienso que puede llegar a pasar? Y un poco el análisis que hacemos con estos colegas es que acá se está ganando un poco de tiempo, ¿sí? Es cierto que los consulados, es cierto que las comunas, es cierto que el sistema judicial de repente se vio, y más después de la pandemia, como súper afectado por la cantidad de solicitudes, pero nunca la solución va a ser quitar un derecho que una persona tenía desde el nacimiento, jamás. En todo caso, tendrás que trabajar un poquito mejor, que se te caiga alguna idea y mejorar el sistema, ¿no? Pero nunca cortar derechos. Esa es la solución fácil. Si fuera eso, básicamente viviríamos no sé, en dónde, pero no en un Estado democrático y de derecho seguramente. ¿Y qué es lo que asumo? Porque también hay un proyecto de ley de parte del Estado italiano en el cual las cuestiones por vía administrativa ya no serían más a través de los consulados y se haría todo en una oficina centralizada en Roma, similar a como se hace hoy con la ciudadanía por matrimonio, pero en la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces ya los consulados no harían más las ciudadanías por reconstrucción, sino que las haría toda esta oficina en Roma. Ahora, ¿qué pasaría? Claro, la haría esta oficina en Roma, ya no tendrías que ir al consulado, y en esta ley que están intentando crear, alargarían el periodo por el cual el Estado te puede reconocer la ciudadanía de 2 a 4 años, ¿sí? Entonces, claro, ¿qué pasaría? Yo imagino esto. El día de mañana la Corte Constitucional nos dice que este decreto Tajani, al menos en la parte que hizo retroactiva la normativa, no está bien, lo va a declarar inconstitucional. O por lo menos es lo que aspiramos si el sistema democrático italiano y de derecho, en cuanto a, digamos, la regla 1 de la no retroactividad de la normativa, continúa siendo válida. Confiamos en que esto sea porque la Corte, digamos, es independiente. Pero bueno, suponiendo que esto acontezca, debería volver la vía administrativa, debería volver. Ahora, si en el medio pasa todo a Roma, ya los consulados no van a obtener más, no van a hacer más los reconocimientos, va a pasar todo a Roma, 4 años, y ya un poco el juicio de falta de turno también va a dejar de existir, porque ya, ¿qué vas a alegar con el? Ya no hay falta de turnos. Vos vas a mandar todo a Roma y Roma te va a tomar 4 años para reconocer la ciudadanía. Entonces, para mí es una forma de ganar tiempo lo que está un poco aconteciendo. Me puedo equivocar, por supuesto, pero haciendo como una lectura de todos los elementos que tenemos, me parece que va un poco por ese lado. Mariano, perdón, si te interrumpo, para contestar la pregunta de antes con respecto a la documentación, otro cambio que también se introdujo en la normativa del decreto Tajani ha sido también el cambio, la impresión del orden probatorio. O sea, mientras decía antes, vos le decía un paso de la Corte de Casación, que justamente decía que para poder obtener reconocimiento de la ciudadanía había que probar solamente el hecho adquisitivo y la línea de transmisión, mientras cualquier otro tipo de evento que producía una pérdida de la ciudadanía de alguien de la línea tenía que demostrarlo el ministerio, o sea, el demandante del interior. Ahora, solo para lo que concierne el reconocimiento por vía judicial, también se requiere, más allá de estos requisitos, la adquisición de la ciudadanía y la transmisión, también aprobar que no haya ocurrido algún evento que una renuncia o una pérdida de la ciudadanía en parte de toda la línea. También, sí, exacto. Eso para los casos vía judicial es una cosa que estamos terminando de analizar con Giacomo para todos los casos que tenemos bastante por arrancar, en el sentido de que antes vos solamente sabías que eras hijo de un ciudadano italiano, generación por generación, y ya estaba. Y le correspondía al Ministerio del Interior parte de los juicios.
en todo caso, exceptuar y decir, che, yo acá tengo una acción, por este motivo la perdió, ¿sí? El descendiente. Ahora invirtieron la carga de la prueba y básicamente es uno el que tiene que probar que cada generación no haya perdido la ciudadanía. Me cayó, pero ahora lo agarro. Entonces, va a ser un poco más difícil y vamos a tener que juntar un poco más de prueba. Igualmente, vamos a ver qué es lo que van a ir diciendo los tribunales. Esto es algo que todavía no se sabe cómo va a actuar. Y también es cierto que tenemos el fallo de la Cámara de Casación donde va un poco en contra de esta normativa, ¿no? Sí, porque sería realmente una prueba diabólica, entonces es difícil para demostrar, entonces eso también tiene a la base algunos perfiles de inconstitucionalidad también, digamos. Exacto. Solamente es más difícil, y eso porque también se requiere solamente para lo que es judicial y no para lo que es administrativo. Exacto. Así que bueno, es cierto que vamos a tener que trabajar un poco más en la cuestión judicial, que eso lo vamos a ir comunicando a nuestros clientes que están por iniciar. Si quieren leer alguna consulta, mientras agarro el otro auricular que se me cayó y la pueden ir respondiendo, alguna Sí. que sea fácil. Eugenio Ortiz pregunta si como bisnieta es mejor empezar o esperar. Un poco de la mano con lo que había preguntado Hernán Alvarenga. ¿Empezar o esperar por vía judicial o por...? Vía judicial. A ver, en esto nosotros vamos a terminar de tomar agosto para, ya como para terminar de analizar bien el fallo, la normativa y después hablar con cada cliente. Nosotros estamos esperando, sí o sí, este fallo de la Corte Constitucional, porque obviamente si decretaba que no eran constitucionales todas las leyes de ciudadanía de 1865 hasta ahora, no tenía ningún sentido seguir adelante. Ahora que la Corte dijo, no, todo ok, no tiene ningún perfil de inconstitucionalidad, es decir, siguen siendo válidas todas esas cantidades de generaciones, el estado de hijo sigue siendo válido, y por supuesto este derecho ya está consolidado y dio algunas definiciones muy claras respecto al derecho a la ciudadanía, que es imprescriptible, originario desde el nacimiento, que es justiciable en cualquier tiempo y demás. Nosotros creemos que hay básicamente muchas chances de que esto sea, digamos, el día de mañana tomado como reconocida la ciudadanía. Ahora, también es cierto que el decreto Tajani sigue vigente. No es que se canceló. No sé si... pensé que se había salido. El decreto Tajani sigue vigente, no es que fue cancelado. Entonces, lo que va a pasar, muy probablemente, es que va a haber más tribunales, ¿sí?, que en el transcurso de estos meses eleven a la Corte Constitucional junto con el Tribunal de Torino nuevas cuestiones de que este decreto es inconstitucional. Ya lo hizo Torino rápidamente. Y muy probablemente también pase de que muchos tribunales directamente ni lo mandan a la Corte Constitucional y directamente reconozcan el derecho a la ciudadanía. Por supuesto que lo vamos a ir viendo en el transcurso de los próximos meses. Ahora también hay una cosa que es cierta. Nosotros ingresamos, el de Torino la verdad que fue súper rápido. Pero no todos los tribunales son tan rápidos. Entonces, a veces lo que pasa es que vos ingresás la solicitud y tenés varios meses hasta que el tribunal te decreta y te fija una audiencia. Y por ahí en el medio hubieron grandes decisiones que permitieron que, sea porque la Corte Constitucional dijo algo sobre este decreto, o porque empiezan a haber otros tribunales que vienen diciendo cosas respecto a este decreto. Nuestra postura, y es un poco la postura también de los colegas que, digamos, que intervenimos en toda esta materia, y con nuestros clientes lo charlemos de manera individual con cada uno, pero es la única manera hoy en día de poder obtener la ciudadanía cuando vos tenés bisabuelo o más es por vía judicial. No hay otra. Vas a ir al consulado y el consulado te va a decir que no y te va a rechazar la ciudadanía. Entonces, si efectivamente el honorario que corresponda a hacer una acción por vía judicial para tu derecho a la nacionalidad en esta oportunidad te representa un gasto el cual no te permita vivir, bueno, te diría que esperes. Ahora, si el horario es algo que vos podés abordar y que podés sostener, te diría que avances con la acción judicial porque no tenés otra forma. Si vos querés estar al 100% seguro, hay que esperar el fallo de la Corte Constitucional. No hay otro que hable sobre este decreto Tajani. Ahora sí, como esperamos, de acuerdo al derecho, de que esto acontezca, muy probablemente, cuando esto caiga, si es que efectivamente cae como pensamos,
va a haber una avalancha importantísima de casos eh, por vía judicial. Entonces, quien haya empezado antes, o quien tenga el dossier preparado, va a estar en mejores condiciones que el que no. Así que bueno, creo que eso es un poco la respuesta. No sé si tenemos algunas más. Después hay otra más que consulta, dice, o sea, tiene la ciudadanía desde el momento del nacimiento de la persona, tiene un hijo nacido en diciembre del 2024 y dice, ¿qué hago? ¿Lo anoto? O sea, ¿le doy la ciudadanía ahora por beneficio de ley, como vos dijiste, o espero para que se declare inconstitucional esta nueva ley y lo hago luego para que la tenga también desde el momento de nacimiento? No, hacelo ahora, ya. Hacelo. Vos hacelo por beneficio de ley, listo, es la forma que vos hoy tenés de poder obtener la ciudadanía, te lo aseguras. Ahora, esto cae y se decreta inconstitucional, muy probablemente lo que debería pasar es que al declarar inconstitucional respecto a la cuestión de la retroactividad, como tu hijo nació italiano, debería salir una circular del Ministerio del Interior que dijera a todos aquellos que nacieron antes del 27 de marzo del 2025 y que hayan obtenido la ciudadanía por beneficio de ley, se convierte automáticamente en ciudadanía por sangre. Esto es lo que debería pasar desde el punto de vista jurídico. Por supuesto, no lo sabemos qué es lo que va a acontecer, pero es lo que debería suceder. Entonces, si se decreta inconstitucional, no importa, debería cambiar el modo en que adquirió la ciudadanía, porque ya lo dijo la Corte que no estaba ok en la cuestión de la retroactividad. Así que la respuesta es sí, inscribirlo. Perdón, yo quiero hacer un paréntesis. Aldana, nos podemos quedar un ratito más, ¿no? Claramente, porque para terminar de hacer las consultas. Son las 12 casi, yo diría que Sí, una preguntita más y después las siguientes que les escriban directamente por privado, el mail ya lo dejaron en el chat y bueno, resuelven por privado, ¿te parece? no nos das 10 más, 15 más. 10 minutitos más, bueno, dale. Dale, dale. Bueno, vamos a intentar responderlo rápido. ¿Cuál tenemos? A ver, ¿alguna otra? Chicos que quieran leer. Hay alguien que pregunta a los ciudadanos italianos nacidos en el exterior antes del decreto, ¿transmiten la nacionalidad? Los italianos en el exterior nacidos. Los ciudadanos italianos nacidos en el exterior antes del decreto, ¿transmiten la nacionalidad? Bueno, es que depende. Si a quien querés transmitirle es ya un bisnieto de un ciudadano italiano con exclusivamente la nación italiana, ya no. Si es un hijo menor de edad, tenés esta cuestión del beneficio de ley. Pero bueno, hay que ver cuál es la generación, porque ahora sí estableció un límite generacional este decreto, ¿sí? Que insisto, es ilegal en cuanto a la cuestión de la retroactividad. ¿Qué otra? Yo porque no quiero quedarme sin responder a nadie. Todos los que... Después este chat nos queda, ¿no? Perdón la cuestión acá. Nos queda el chat después, ¿no? El chat, Nosotros. sí, les queda Ok, en ese bien. sentido. Igual estuvimos tomando nota, ya los chicos, las chicas estuvieron contestando varias, que eran Bien. por ahí rápidas, y también tomamos nota de los mails que nos fueron dejando. Listo. A todos les vamos a estar contestando, entonces, todos los que nos dejaron un correo electrónico. Igualmente, Bueno, reitero, si quieren hacer una consulta más extensa o específica, nos escriben directamente a nuestro mail también, info@estudiosdr.com, y también les vamos a estar contestando. Ya estuvimos recibiendo consultas también al mail, así que ok. gracias por hacerlo. Bien, gracias. Bueno, a ver. Hay una de Gonzalo que dice, para nuestros hijos que nazcan en el futuro ya bajo esta nueva ley, ¿cómo habría que hacer para que ellos sean italianos desde el nacimiento y no un otorgamiento para poder transmitirle la ciudadanía a sus propios hijos? ¿Tendrían que nacer en Italia? Eh, deberíamos ver un poco mejor la normativa. Anotate el... Sí. Con la residencia del padre o la madre ciudadana italiano en Italia, previa al nacimiento, debería ser de forma automática. O sea, las condiciones de la excepción, digamos, que son indicadas en el artículo 3 bis.
lo que sería siempre una adquisición automática de la ciudadanía italiana. Entonces, salvo los casos de haber presentado una demanda judicial o administrativamente antes del 27 de marzo, después hay, digamos, requisitos, una excepción que está indicada en la letra sede, me parece, del artículo 3 no tengo la normativa ahí abajo Sí, en que la mano, dice, pero me parece que sea la residencia previa al nacimiento de 2 años, si no me equivoco, memoria. sí, pero eso es para los casos donde, para quien nació en el exterior. O sea, el padre tiene que haber sido residente en Italia por al menos Sí, sí, sí. continuado. No, si va a vivir a Italia, entonces, por 2 años, antes de tener al hijo, ahí sí, Sí, supuestamente el hijo no se le da un beneficio de ley, sino que nace nacimiento, automáticamente ciudadano italiano. correcto. Bien, ¿qué otro? A ver, las esposas. Ah, ya fueron contestando. Acá hay una nueva, dice, nuestra carpeta fue presentada en Italia para gestionar por vía judicial antes del 31 de marzo. En la misma hay nietos y bisnietos del ciudadano italiano. ¿Ese trámite sigue todo igual? Mariela es, nuestra carpeta fue Sí, presentada en Mariela. Italia por gestionar por vía judicial antes del 31 de marzo. Antes del 31 de marzo, si fue el 27 de marzo o el 31 de marzo es un tema. Si fue antes del 27 de marzo es otro tema. Mariela, no sé cuál sería tu caso. Si sabes qué fecha fue presentada. Porque antes del 27 de marzo es la fecha que marca el decreto. Eh, digamos, antes, si fue antes, estás recontra salvada por todos lados. O sea, antes del 27 de marzo, listo, perfecto. Entonces, nada, sí, tu derecho está a salvo. No solamente por el decreto, más allá de su ilegalidad, sino porque además ya la Corte Constitucional dijo que la cantidad de generaciones eh, que cuestionaron estos tribunales ha decretado que no son inconstitucionales, por el contrario, las ha confirmado como válidas. ¿Mm? Así que genial con eso. Bueno, y creo que por último, no sé si hay alguno más, si no ustedes lo van leyendo, y antes de terminar, simplemente yo quería contarles, como para culminar, un poco, eh, porque toda decisión legislativa corresponde a, o bien, una política pública buena o no buena, ¿sí? Y acá les quería comentar un poco qué es lo que venimos viendo nosotros desde el año pasado para llegar a este, a este escenario, ¿sí? Y empezaron algunas cuestiones. El año pasado, digamos, hubo una interpretación de la Corte de Casación que ya ahora la está revisando respecto a la naturalización del hijo del italiano durante la minoría de edad del hijo, que hasta siempre, básicamente, durante todos estos años, se tomaba como válido, mientras el italiano se naturalizaba con posterioridad al nacimiento del hijo, estaba todo bien, y de repente la Corte de Casación cambió el criterio, ahora lo está revisando de vuelta, pero cuando la Corte de Casación dijo algo distinto a lo que históricamente la administración pública italiana interpretó, automáticamente el Ministerio del Interior mandó a los consulados para que lo interpreten de este modo, o sea, limitando la ciudadanía para estos casos. Ahora igualmente la Corte de Casación se va a pronunciar nuevamente sobre esto en algo que se llama Affectione Unite, que son todas las secciones de la Cámara, para establecer un nuevo fallo, porque ve que hay grandes incongruencias en su propio fallo de la Corte de Casación, así que eso es algo positivo. Después aumentaron la tasa o sea, la cuestión económica, ¿no? Antes eran 300 euros, ahora pasaron a 600 euros. Por lo tanto, el derecho a la nacionalidad por nacimiento, originario, imprescriptible y justiciable en cualquier tiempo, ahora tiene un valor. Esto lo digo porque muchas veces desde las más altas esferas del Estado italiano han dicho que la ciudadanía era una mercancía y que el ciudadano que quería la ciudadanía lo hacía para ir de compras a Miami. Y bueno, efectivamente, claramente no es así y es algo bastante poco
amigable además, porque no dijo ninguna palabra buena para los italianos residentes en el extranjero, pero el mismo Estado aumenta la tasa a 600 euros, o sea que básicamente no tendría mucha congruencia en ese aspecto. Después vinieron las causas de estos 4 tribunales, ¿no? Que dijeron, aparte dijeron fundamentos iguales a los para sacar este decreto. O sea, básicamente es los fundamentos del decreto Tajani y los fundamentos de los 4 tribunales que enviaron a la Corte Constitucional para limitar fueron exactamente los mismos. Digo, y estos argumentos fueron desestimados. Entonces, un poco también nos hace pensar que este decreto va a ser desestimado el día de mañana. Después viene el decreto, después se convierte en ley, después vienen unas interpretaciones, circulares muy digamos, justamente interpretando esta nueva normativa, la carga de la prueba para las cuestiones judiciales, y bueno, por supuesto ahora está todo litigioso, es una batalla en la justicia, por supuesto cada caso particular en principio, y después la gran batalla final con la decisión de la Corte que va a hablar acerca de este decreto, pero en el medio otro proyecto de ley, como les comentaba, donde las cuestiones administrativas se van a enviar todo a Roma, que van a tardar 4 años, y bueno, eso también haría que el día de mañana ya el juicio por falta de turnos no exista, porque el tema del juicio por falta de turnos, que en esto también lo quiero decir, los consulados trabajan con las herramientas que tienen y que pueden, digo, tienen una demanda altísima y trabajan básicamente con los recursos que les otorga el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto no es, nunca fue nada en contra a nivel consular, sino al contrario, cuando se hace un juicio por falta de turno o por falta falta de turno en realidad, no es porque el consulado no quiere dar el turno, o por lo menos así lo entiendo yo, sino porque no tiene la capacidad para atender a esta demanda. Y en este caso, lo que se hace es justamente hacer una acción judicial en Italia diciéndole al juez, yo intento obtenerla por vía administrativa, pero digamos, la demanda es alta y yo no consigo obtener el turno. Acá no tiene que ver con, digamos, si me lo quieren dar o no me lo quieren dar, es simplemente que no alcanza la capacidad. Entonces, la justicia ya ha dicho que en esos casos donde no alcanza esa capacidad, tiene que estar reconocida por vía judicial. Así que bueno, eso también es un poco de todo este camino que estamos viendo con respecto a la ciudadanía italiana. Yo no sé si alguien quiere decir algo más o a modo cierre. En todo caso les doy la palabra y si no, ¿no? ¿Estamos? Bueno, yo quería agradecerles a todos entonces. Seguramente nos quedó un montón de temas para charlar, porque esto es largo, es técnico, intentamos bajarlo digamos, a lo menos técnico posible. Es un camino que seguiremos recorriendo, sigue siendo un golpe igualmente este decreto, que confiamos nuevamente que va a ser decretado inconstitucional, y bueno, cualquier consulta nos escriben a nuestro correo, vamos a estar respondiendo, ya tomamos todas estas consultas y les seguimos escribiendo en el transcurso de este tiempo. Gracias por la atención. Nuevamente, Aldana, gracias por el espacio, a la Cámara de Comercio. Gracias a ustedes. Vuelvo a decir que fue abierto a la comunidad y eso me parece algo muy lindo y noble de parte de ustedes. Bueno, gracias a ustedes, Mariano, gracias al estudio. A quienes tengan dudas, nuevamente pueden escribir a info@estudiosr.com y allí los chicos les van a estar respondiendo todas las dudas que tengan. Gracias a todos por participar y bueno, nos quedamos atentos a nuevas novedades. Gracias por todas las dudas que nos sacaste, Mariano. Impecable. Bueno, genial. Agradezco a mis compañeros también que estuvieron presentes. Gracias, chicos. Muchas gracias, Mariano. Que tengan buen día. Gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. Gracias, hasta luego.